relativa se puede subsanar, la otra no. Claro, y además porque en todas las nulidades hay un vicio, ¿verdad? Uno es más grande, que es en la nulidad absoluta, y que es insanable, no se puede subsanar, y en la nulidad relativa se puede subsanar, ¿verdad? Y aparte, en las nulidades absolutas puede ser invocado por cualquiera, y en la nulidad relativa solo por quién. Por el estado perjudicado. ¿Quién puede invocar una nulidad? Sosa Martín está con la mano levantada hace horas. A ver, Sí, ya la bajo, es lo que estaba hablando de las nulidades, ya la bajo. Ah, está. No es que no te habíamos dado la palabra. Por el estado que resulte perjudicado. Exacto, exacto. Después, la causa de terminación, cuál es la diferencia entre nulidad y terminación de los tratados, cuáles son las causas intrínsecas de terminación y cuáles son las causas extrínsecas, qué es el rebus sic stantibus, que, por ejemplo, el rebus sic stantibus, la modificación de las... cambio fundamental de las circunstancias, ¿se acuerdan lo que es? Entonces, en esa causal determinación, el cambio fundamental, por ejemplo, un ejemplo de la pregunta, el cambio fundamental de las circunstancias significa que, 2 puntos, que la parte provocó ese cambio. ¿Eso está correcto o no? La No. parte que le invoca provocó ese cambio. No. No. Bien. El cambio es de una parte accesoria del tratado, Sí. de las circunstancias. Accesoria. No. De una parte fundamental. Es un cambio mínimo de las circunstancias. ¿Eso está bien o está mal? Está incorrecto. Está mal. Incorrecto. Es un cambio, el cambio fundamental de las circunstancias determina que se mantienen las mismas obligaciones que al principio por parte de los estados. Está mal. También incorrecto. También incorrecto. Correcto. El cambio fundamental de las circunstancias significa que cambian totalmente las obligaciones que las partes deben cumplir. Correcto, sí. Sí, correcto. Sí. Eso sí es correcto. Es incorrecto. ¿Vieron? Bueno, eso es un ejemplo en las terminaciones. Después buscan las otras eso- causas de terminación. Y de los otra cosa tratados. podría preguntarse si eso es nulidad o terminación del tratado. Exactamente. Sería terminación. Sería terminación. Muchas veces las causas de terminación son también de suspensión del tratado. Pero primero que nada tienen que sepan que son de terminación, ¿no? Después, se le puede ustedes hicieron un trabajo sobre violación del tratado, sobre el artículo 60, ¿verdad? Y ahí hay distintas hipótesis que también se pueden preguntar. Ustedes hicieron un trabajo sobre reservas, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es la reserva? Entonces yo le puedo decir, la reserva es un acto unilateral. La reserva es un acto bilateral. La reserva, a ver, es un acto unilateral. ¿Esa es correcta o falsa? Correcta. Correcto. La reserva tiene que ser compartida por todos los estados. Tiene que ser hecha tiene que ser hecha por los 2/3 de los estados que participantes del acuerdo. Falso. Falso. Falsa. Ponele otro, Ana. Otra incorrecta en la reserva. Te agarré como de... Estoy pensando. La reserva. Yo tengo una, perdón. A ver, Yo tengo una que se hace antes de firmar. Bueno, ahí está. ¿Esa es correcta o no? Declaración de voluntad. Pero esa que me dijo la compañera, si se hace antes de firmar el tratado. Verdadero.
antes de firmar el tratado. Incorrecta. Correcta. Correcto, se hace en el momento de firmar el tratado. Al momento de firmarse se hace. Exacto. Está bien. Bueno, el Pero momento no también entendí de... no entendí la pregunta que hizo la compañera. ¿Qué? No entendí la pregunta en concreto de qué era lo que hizo la compañera. Ella dijo si se puede hacer la reserva antes de firmar el tratado. Ah, no. No. No sé si lo dijeron, pero Se una hace en el reserva, momento. pero una reserva entre dos como No se posibilidad. te oye, Ana. Ah, bien. No sé si lo dijeron, reserva entre dos estados, me parece que lo habían dicho, No, en un tratado bilateral. No. ¿no? No Bien, tiene sentido. bien. Está bien. Está muy bien. Bueno, después, bueno, todas las causas de terminación, las causas de nulidad, esas las tienen que leer. Y aparte, si pueden tener el texto, pero no tienen mucho tiempo de consultar el texto. O sea, tienen que saber cuáles son las causas de terminación, cuáles son las causas de nulidad, saber diferenciar una y otra, y ya está. Después, los actos unilaterales, ¿cuáles eran? La reserva, el reconocimiento, ¿qué más? La notificación. La protesta. La protesta. Y me falta una. Me falta dos. A ver. La reserva, el 5. reconocimiento, la protesta. Eran 5, creo. A ver, el reconocimiento, la notificación, la reserva, la protesta. Ay, que voy a perder esta pregunta. Profe, va examen. Se va examen a febrero. Voy a examen. La renuncia. La renuncia. Ah, la renuncia. Un ejemplo de notificación también se le puede poner, es un ejemplo de acto unilateral, entonces también se puede mencionar a todos y se le puede poner de repente cualquier disparate no, pero cosas que no son correctas y puede ser como la correcta, la renuncia. ¿Qué más? Normas de ius cogens. Ya saben todos el concepto, leen el artículo 53 de la Carta Nacional, de la Convención de Viena, leen el artículo 64 y el artículo 71. ¿Se acuerdan de los tres artículos que van ligados? Cuando la norma está anterior, cuando la norma es posterior, la norma de ius cogens. ¿Qué es lo que causa qué causa una violación de una norma de ius cogens? Nulidad absoluta. Nulidad absoluta. Bien. 53 de la Convención de Viena, Mariana. ¿Qué más? De tratados, ¿qué más tenemos? No, de actos unilaterales. Bueno, después la costumbre, principios generales de derecho, los elementos de la costumbre, eso lo mencionamos, ya lo mencionamos, creo. ¿Los efectos, profe? Los efectos sí lo dio la doctora Batista recién. Cuando se otorgan derechos, cuando se otorgan obligación, cuando cuando los estados disponen obligaciones para un tercer estado, debe ser por escrito, debe haber consentimiento y por escrito, ¿se acuerdan? Y cuando se dan derechos, basta con el asentimiento que se presume. Eso dice la Convención de Viena. Fede, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Bien. Bueno, después, sujetos. Ana, ¿vos viste sujetos? Bien. Estuvieron viendo sujetos, ahí vimos una diferencia entre lo que es el actor de derecho internacional público, vimos que no siempre, no necesariamente van a coincidir, ¿sí? Que los sujetos sí son actores y no todos los actores tienen por qué ser sujetos, ¿sí? No sé ahí si les surge alguna duda, es importante el tema de la personalidad internacional,
¿Recuerdan que estuvimos hablando sobre eso? Esa capacidad que tiene un ente de adquirir derechos y contraer obligaciones en el orden jurídico internacional, en este caso. A veces cuando se le pregunta, no entienden, cuando uno le pregunta subjetividad internacional del individuo, se refiere a eso, si es sujeto o no es sujeto. Yo tengo, profe, ¿puedo hacer una pregunta de eso? Las palabras. Le quería hacer una pregunta a la profesora Ana. ¿Puede ser? Sí. Gracias. Usted está dando esa parte, ¿no? Si el sujeto individual, o sea, si, por ejemplo, el ciudadano es sujeto internacional de derecho, ¿no? El ciudadano no. No. O sea, si el individuo, quiero decir, si el individuo es sujeto de derecho internacional. Sí. Yo estoy hablando de la personalidad jurídica internacional que tienen los sujetos de derecho internacional público, claro, es otra cosa. en general. Ok. No estoy puntualizando sobre el individuo, ¿sí? No estoy puntualizando. Lo que sí les señalé en esa clase, que el individuo puede llegar a ser actor de derecho internacional público. Les traje el caso de Julian Assange, ¿recuerdan? Sí. Pero por ello es fundamental que tengan presente ese concepto de personalidad jurídica internacional, que es lo que implica para poder diferenciar entre lo que es un actor de derecho internacional público y lo que es un sujeto, ¿sí? Yo estoy hablando en general. No sé si al alumno que intervino y que dijo solo en el Estatuto de Roma, yo le digo que no, que en el Estatuto de Roma el individuo es el sujeto pasivo en materia penal, ¿verdad? Eso lo hablamos bastante en la clase del Estatuto de Roma. No es que no solo en el Estatuto de Roma el individuo es sujeto, no. El individuo ahí es sujeto pasivo en materia penal. El individuo, eso sí, el individuo sí, persona física, por primera vez, salvo esos antecedentes que les mencioné antes, de Ruanda, de la Yugoslavia, o los remotos de Tokio y de Nuremberg, ¿verdad? El individuo es sujeto pasivo de derecho penal, de imputación penal, ¿verdad? Porque hay un tratado que tipifica los delitos y que establece las penas. Aquello de no hay crimen sin ley que lo establezca, no hay pena sin ley que lo establezca, los principios, bueno, eso ahora después cuando repasemos corte penal. Seguí nomás, Ana, perdón. Ya hablamos un poco de los sujetos en general. Recuerdan que el primer sujeto que vimos fue el Estado, ¿sí? Sujeto originario, que tiene capacidades plenas, ¿sí? Recuerdan que estuvimos viendo los elementos del Estado. A ver, rapidito, alguien que se acuerde, ¿cuáles son los elementos que componen el Estado? Territorio, población. Y el poder etático. Poder etático o gobierno. Ahí falta algo. A ver. Soberanía. A ver. Muy bien, Dardo, soberanía. Soberanía, ahí está. Es ese gobierno, el poder etático, es la manifestación interna. Nosotros somos subordinados al Estado, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que dijimos respecto a un cuarto elemento que se agregaba a la capacidad de relacionarse internacionalmente o la independencia? Sobre eso les puntualicé que dependiendo del texto al que ustedes accedan, pueden encontrarlo también como un atributo, esa capacidad. ¿Recuerdan? ¿Cuáles son los atributos? Una cosa son los elementos que componen, o condiciones, porque hay autores que hablan de condiciones para que estemos frente a un Estado y no de elementos, y hay otros que incluyen ese cuarto elemento también o únicamente como un atributo. ¿El user standing puede ser? A ver, si lo pongo en una pregunta, lo voy a poner como un elemento del Estado, que es el atributo de la soberanía. Digo, se confunde una cosa y otra, pero en definitiva lo considero cuarto elemento. Claro.
Jiménez de Arecha creo que también lo considera como un cuarto elemento. Yo les presento siempre los temas con otras opciones, porque si bien tenemos Yo un también, libro claro. básico, pero muchas veces pueden toparse durante la lectura con otras, Claro, ¿verdad? por Que eso supuesto. enriquece en realidad, siempre digo lo mismo, eso enriquece un montón. En fin, entonces cuando hablamos de condiciones o elementos, mencionamos 3 más 1, 4, y a su vez, cuando hablamos de atributos, hacemos referencia a aquellas, digamos, facultades que tiene el Estado como tal, es decir, lo que puede hacer. ¿Qué puede hacer el Estado? Y así se los dije en la clase, a ver si recuerdan. Celebrar tratados, Celebrar tratados, derecho de delegación, ius tractatum. y celebrar tratados, derecho de delegación, activo y pasivo, ¿verdad? Y con Recurrir a la... A ver, locus standi, locus standi, comparecer, ¿verdad? tribunales internacionales. Internacionales. Y volvía la ya mencionada capacidad, ¿verdad?, para actuar internacionalmente o independencia, ¿sí? Eso sería lo más importante en cuanto a Estado. Después estuvimos viendo algunas estructuras del Estado, ¿sí? Personalmente no les voy a preguntar a ver qué es una confederación de estados ni una federación, ni tampoco vamos a hablar de repente o vamos a consultar sobre lo que es personalidad, Estado sin personalidad o con personalidad jurídica internacional más limitada, ¿verdad? Digo, lo más importante de Estado sería eso. ¿Qué otra cosa vimos como importante en Estados? No sé si tienen alguna duda ustedes. Bien, tengan en cuenta que estuvimos viendo 2 casos, ¿sí? Lo que es la Ciudad del Vaticano, el Estado Ciudad del Vaticano, la Soberana Orden de Malta. Digo, no me parece tampoco que sea algo tan relevante. Así que básicamente de Estado les voy a destacar eso, ¿no? El tema, ni que hablar, lo que es la personalidad jurídica internacional de los sujetos en general, ¿sí? Puede aparecer ahí algo, digamos, alguna pregunta donde se pueda mezclar un poco el tema de actor y de sujetos del DIP, como para ver si está bien claro ese concepto, en realidad que es el diferenciador entre uno y otro, y básicamente los elementos y los atributos de los estados, ¿sí? ¿Está clarísimo por acá? Sí. ¿Sí? Profe, sí. Bueno, después de eso estuvieron viendo conmigo también organizaciones internacionales. Que en un principio yo les decía que no lo confundan con las ONG internacionales, ¿sí? Que es muy frecuente de repente que pueda dar lugar a una confusión así a primera vista, pero en realidad no son lo mismo. De acá es importante el concepto, ¿verdad? Yo les dije un concepto de Díez de Velasco que me parece muy, muy bueno, porque de ahí se desprenden ciertos elementos. Caracterizarlos mejor. Se hizo hincapié en lo que es la autonomía jurídica que tienen las organizaciones internacionales. Vimos una clasificación, no sé si me van siguiendo ahí o tienen apuntes o cómo lo están haciendo. Vimos una clasificación según los fines, por la composición, según las competencias, ¿sí? Esto es importante, todo les diría prácticamente. Estuvimos viendo el estatuto jurídico de las organizaciones internacionales, cuáles son los actos que dan origen a la creación de una organización internacional. Ahí vimos un acto multilateral, anterior y exterior a lo que es la organización internacional. Hacíamos referencia concretamente a las conferencias internacionales intergubernamentales, ¿verdad?, que son un puntapié inicial. Vimos que también una organización internacional nace mediante la sucesión de otra organización internacional. Ahí les ponía el ejemplo de ALADI, ALALC y ALADI. ALALC, que es creada en el año 60 a través del Tratado de Montevideo, y ALADI, que específicamente dice en el texto de su tratado
que esta organización es sucesora de la anterior, de ALALC, ALADI creado por el Tratado de Montevideo de 1980. Ese es el ejemplo clásico que siempre, al que siempre podemos acudir cuando vemos la creación de una organización internacional a través de lo que es una sucesión, ¿verdad? Finalmente, estuvimos viendo la disolución de las organizaciones internacionales. A ver, ¿qué vimos ahí? ¿Cómo o por qué o cómo se puede disolver una organización internacional? Puede ser por tratado a término, si lo dice Tratado a expresamente en el término. tratado. Sí, tratado a término, ahí vimos un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es el Tratado de la SECA, de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que ya tenía estipulado que iba a tener una duración de 50 años, ¿recuerdan? Perfecto, esa es la primera, digamos, causal de disolución de las organizaciones. Y puede haber otra que es cuando actores relevantes del tratado se retiran del tratado. Sí, los miembros relevantes del tratado, ¿sí?, que se retiran. Bien, vimos también el caso de la voluntad de cumplir un determinado objetivo y disolverse. Ahí pusimos el ejemplo de lo que puede ser una obra, ¿verdad?, una obra binacional, ¿sí? Entonces se crea la organización para ese fin, se cumple el fin y se disuelve. También vimos el caso de bancarrota o suspensión de pagos, ¿sí?, que en ese caso, bueno, los otros socios pueden decir, no vamos a solventar todos los gastos, ¿verdad? Bien, vimos también cómo juega la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales en los derechos de los estados, en los derechos internos, ¿verdad?, de los estados miembros. Por allí hicimos referencia a la Carta de Naciones Unidas, muy brevemente, ¿verdad?, del artículo 104. Vimos las manifestaciones de la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales. Ahí vimos que comparte, ¿verdad?, los atributos, algunos de los atributos del Estado, ¿sí? Decíamos celebrar tratados, derecho de delegación, locus standi, mencionamos también que los funcionarios... No sé si me van siguiendo hasta ahí. No escuché, no sé si se cortó. Se entrecortó, sí. ¿Qué parte no En escucharon? la parte de manifestación están. Ah, sí, de la personalidad jurídica. Sí, que son muy similares, casi las mismas que de los estados, ¿verdad? Decíamos el locus standi, el derecho de celebrar tratados, el derecho de delegación, ¿sí? Mencionamos que los funcionarios van a tener privilegios e inmunidades. Bien, estuvimos viendo también algo sobre miembros, ahí no me voy a detener porque es algo muy, muy básico, ¿verdad? Cómo pueden ser miembros con una participación plena, ¿verdad? Todo eso que vimos, y estuvimos viendo cómo se manifiesta la voluntad a través de los órganos permanentes de los cuales debe estar dotada una organización internacional. Recuerden que esto también es importante. ¿Se acuerdan que hablamos de una estructura básica, orgánica, de las organizaciones internacionales? Mencionamos allí básicamente 3 tipos de órganos. Bueno, esos órganos permanentes van a manifestar su voluntad, ¿verdad? Y bueno, a través de algunos sistemas que implican votación, ¿verdad? Estuvimos viendo ciertas reglas de votación, en lo que es el tema de la unanimidad. ¿Recuerdan todo esto? Vimos también un sistema donde no hay votación, que es el consenso. Eso después van a volver, cuando vean Mercosur, van a volver sobre ese sistema del consenso. Por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿el consenso es la unanimidad? ¿Está correcto o no? Correcto, sí. Sí. ¿Está correcto? Pregunto, ¿está correcto? Incorrecto. Ante Sí. tanta
El consenso es mayoría absoluta. No me digan eso, por favor. Es como que me claven una daga en el corazón que digan consenso, ¿verdad? Que es unanimidad, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que no hay votación, que se plantea una opción, y bueno, y que para decidir, en cuanto a ella, si nadie emite una posición contraria, ¿sí? Ahí se toma la decisión sin votar. Y en la unanimidad hay votación. El consenso es la ausencia de toda objeción formal. Claro, ahí no hay votación. ¿Sí? No hay votación. Ahí está. Bueno, mencionamos el veto, que después ustedes lo van a ver cuando vean Naciones Unidas, específicamente van a ver que ese sistema de manifestación de voluntad es el que rige en el Consejo de Seguridad, en cuanto a los miembros permanentes del Consejo que tienen el derecho de veto. ¿Sí? ¿Qué más vimos? Medios de acción. Bueno, ahí estuvimos hablando de los recursos jurídicos, materiales y humanos, con que cuenta una organización internacional, ¿verdad? Esto para llevar a cabo lo que son sus fines, ¿cierto? Y creo que por ahí ya habíamos quedado. Se mencionó cuáles eran los recursos, ¿sí? Que pueden ser propios, los financieros, ¿verdad? Propios o voluntarios. Bueno, recursos jurídicos, ni que hablar, todo el acervo jurídico, toda la normativa que rige la organización, ¿sí? Y recursos humanos, bueno, lo que veíamos, funcionarios, ¿sí? Si hasta acá nada que comentar, no hay comentarios, pero acá en organizaciones internacionales se presta para unas cuantas preguntas y como que es muy tentador. Lo que te interesa. Hay un micrófono abierto, creo. Lo que te interesa, lo que te interesaría, porque vas a poner unas preguntas de eso, tú, de organizaciones internacionales, más allá de que no le vas a cantar una pregunta, obviamente, pero... ¿Voy a qué, perdón? Que nos digas alguna pregunta, creo que dijo algo así. No, que le diga algunas preguntas, no. ¿Qué te interesaría, Ana Laura? Bueno, ya lo dije, a mí me interesa todo organizaciones internacionales. Bueno, pero no va todo, no van a ser todas las preguntas de organizaciones. No van a ser todas, pero me voy a tener que decantar por alguna. Lo que sí les estoy diciendo que puede ser cualquier pregunta porque me gusta mucho y veo que hay tienen como para preguntar. Puede ser en cuanto al estatuto jurídico de las organizaciones internacionales, no quiere decir que necesariamente vaya a ser esa la pregunta. Obvio. Frente a la preocupación, bueno, les planteo eso, puede ser en cuanto al estatuto, y recuerden que estatuto, todo lo que implica, ¿no? Lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Bien. Después vimos, todo en una sola clase, porque fue fabuloso, en una sola clase vimos todo esto. Vimos comunidad beligerante. Yo pensé que eso lo había dado Carlos. No. Eso lo di todo yo en una sola clase. Organizaciones internacionales y comunidad beligerante. No sé, con el profesor Quiroga lo vieron también. También. Creo bueno. Que Carlos me dijo. Está. No, pero yo no, o sea, no sabía cuál de los dos lo había dado, pero parece que lo dieron los dos. Sí, ahí está. No sé si tú te acordás que creo que Quiroga daba dos temas que eran diferentes. Sí, con Quiroga dimos reconocimiento de gobierno. Reconocimiento de Estado, de gobierno y de beligerancia. No, de beligerancia no. Creo que beligerancia lo dimos con Ana, exacto. No, beligerancia lo dimos con Ana. Nacional y derecho interno dimos también con Quiroga. También. Es cierto. Bien, no, porque además no creo que les haya pasado inadvertido ver dos veces el mismo tema.
No, capaz que yo entendí mal que Carlos me dijo que había dado beligerancia. Me refiero al grupo, a los estudiantes, ¿no? No creo que enseguida alguno iba a levantar la mano y iba a decir, ya lo vimos, a ver, Lucía, decime. Profe, Decime, creo que porque no sé si es para mí. sí, a cualquiera. Capaz que a mis compañeros también, a ver si sacan la duda. Creo que lo que vimos respecto a comunidades beligerantes era que habían otros tipos de movimientos que no eran lo mismo que una comunidad beligerante y que no lo teníamos que confundir. Fue algo de eso, me parece. Ah, que lo haya mencionado Quiroga. ¿Con Carlos? Sí, fueron unos breves comentarios, en realidad sí, se centró sí. más en el reconocimiento de gobierno, Sí, pero está también bien. nos dijo un comentario respecto a que no había que confundir lo que es una comunidad beligerante y los aspectos importantes que también lo habíamos dado con Ana, pero fue breve más bien. No, pero Sí, yo les fue dije para después, relacionar el tema. perdón, yo también les dije después, bueno, ¿qué es una comunidad beligerante? Ana, vos seguí con eso. Sí. A ver, ¿qué es una comunidad beligerante? Es un sujeto de derecho internacional. ¿Y de qué tipo? Bien. Una A ver. parte de la sociedad que se levanta contra el Estado, se levanta en armas y llega a dominar. Perdón. Una parte de la sociedad que se levanta en armas contra el Estado y llega a dominarla. No tiene por qué solo ser con armas, ¿no? Puede A ser ver. políticamente. Hablamos que son rebeldes, yo asumo que es lo que me están diciendo. Así lo definió algún profe y así lo escribí yo, tal cual como lo dieron. Bien, bien. Pero yo le di de derecha y dice que es políticamente también, no solo con armas. A ver, me gusta ese contrapunto, lo estoy disfrutando, a ver. Ambos son válidos. Tiene que tener control territorial, dice algún compañero por ahí por chat. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando que es bien importante que tengan bajo control ese grupo rebelde, ¿sí? Que tenga bajo control buena parte del territorio, ¿sí? Decíamos que es un sujeto derivado, ¿verdad? Por contraposición a lo que es un sujeto originario, como es el Estado, que es el único sujeto originario, ¿verdad? Y Decíamos transitorio. Derivado, temporal o transitorio, ¿verdad? Aunque más allá, digo, se puede prolongar también en el tiempo, pero su naturaleza es transitoria. Porque, ¿qué pasa? Recuerdan que estuvimos viendo que hay tres posibilidades, ¿sí? Que el gobierno revolucionario toma el gobierno definitivamente, o el gobierno, ¿verdad? Constituido digamos, legítimamente, va a destruir a ese grupo armado, o el movimiento puede constituirse un nuevo Estado. ¿Recuerdan? Por eso hablamos y hacíamos hincapié en la naturaleza transitoria de lo que es el movimiento beligerante. Y a ¿Qué su más vez, estuvimos viendo por se ahí? había comentado que convenía a las dos partes el reconocer la beligerancia por el tema que... Ahí ya estamos dentro de lo que es el reconocimiento de beligerancia. Sí. ¿Recuerdan? Ahí estuvimos viendo los efectos, ¿sí? Vimos alguna otra cosa más, pero bueno, básicamente es bien importante el tema de los efectos, que al beligerante le conviene porque adquiere estatus. ¿Qué estatus adquiere? Reconocimiento a nivel internacional. Ya va a ser un sujeto de derecho internacional, es decir, va a tener una personalidad jurídica, aunque va a ser más limitada, no va a ser una capacidad plena como la que tiene un Estado. Perdón, doctora. No, Sí. El reconocimiento no le da la calidad de sujeto, es declarativo. No, sí, eso también lo vimos. Está. Está bien. Bueno, vuelvo hacia atrás antes de entrar ahí. Decíamos que tiene naturaleza declarativa, rebobiné, volvía hacia el reconocimiento, la primera parte que yo la obvié y ya iba directamente a los efectos. Bueno, vamos a repasar eso entonces. Naturaleza declarativa, ¿sí? Tiene el reconocimiento de beligerancia. ¿Por qué decimos que es declarativa? Porque simplemente constata una situación preexistente, ¿verdad? Es decir, la existencia de este grupo rebelde parte del territorio de ese Estado, ¿cierto?
Sí. Sí, sí, sí. Y además el Estado lo hace un poco también para deslindarse de consecuencias que pueda tener la Ahí actuación está. de esa De comunidad. hecho, ahí ya estamos hablando, estamos hablando entonces de los efectos. Decíamos que le conviene al beligerante porque adquiere estatus, le conviene ser reconocido, ¿verdad? Tener ese reconocimiento de beligerancia, va a adquirir estatus. El gobierno se deslinda de responsabilidades porque va a decir, bueno, hay otro sujeto que desde el punto de vista internacional es responsable y no soy yo, ¿verdad? Porque es un sujeto que además fue reconocido, ¿sí? Y repito, reconocido, y ese acto de reconocimiento tiene naturaleza declarativa. Son neutrales, ¿verdad? Recuerdan que sobre esto también estuvimos hablando un poco más al principio. Sí, Lucía, decime. Profe, una consulta. ¿Las comunidades beligerantes no debían también cumplir con las normas respecto de conflictos armados a nivel internacional? Sí, eso lo vimos también, que tienen que respetar las normas de derecho internacional público, ¿verdad? Sobre y se habló todo, también del tema perdón, de la Ana. fuerza. Sí. Perdón, se deben respetar las leyes, las reglas de derecho humanitario. Por eso cuando se dice que las FARC eran una comunidad beligerante, no lo eran porque, estoy hablando en pasado porque ustedes saben que hubo un acuerdo de paz. Sí, lo vimos porque más bien se parece a un grupo terrorista, porque si entramos a rascar ahí en todo lo que fueron las acciones de la FARC, digo, tiene que nacer en consonancia con el derecho internacional público y respetar, como lo dijimos en la clase y como lo está recalcando ahora la profesora Marisa, ni que hablar, lo que son las normas de derecho internacional humanitario, es decir, aquellas normas que se aplican en tiempos de guerra, ¿sí? Y respetar todo eso, todos los principios, ¿verdad? Todo eso lo vimos oportunamente, pero está muy bien que me lo menciones, Lucía, porque también es un aspecto importante. Bueno, es un repaso, no dimos la clase exhaustivamente, en su momento sí fue dada con todos estos elementos, ¿no? La clase de sujetos del DIP. Por mi parte ya estaría, salvo que tengan algo más que comentar. La clase de sujetos del DIP. La clase de sujetos del DIP estuvo muy buena. Bueno, gracias, Fabián. Bueno, si no tienen nada más que comentarme. ¿Podríamos irnos a estudiar nomás? Y pueden. Bueno, yo les quiero recalcar, ¿se acuerdan la diferencia entre reconocimiento de beligerancia y admisión de insurgencia que les señalé en la clase después? Sí, ¿Qué diferencia había? Bueno, eso lo estudian también. En cuanto a la Corte Penal, ¿qué me interesa de la Corte Penal? ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? ¿Cuál es el ámbito de su jurisdicción? ¿Cuáles son los crímenes que establece el artículo 5 del Estatuto de Roma? Sí, Victoria. Eso dijo de la admisión de insurgencia, que preguntó la diferencia, es que no es sujeto de derecho internacional y que la comunidad beligerante sí. ¿Y otra diferencia? Victoria? No sé si diferencia, pero similitudes, que ambos persiguen fines políticos. ¿Pero qué diferencia hay entre qué diferencia hay entre el reconocimiento, la comunidad beligerante, bueno, ustedes ya saben cuáles son los requisitos para que tiene que tener una comunidad beligerante, ¿no? Que ya más o menos, ya se lo señaló la profesora. Pero yo lo que le digo, ¿qué dice Dardo Ferreira? No, la admisión de insurgencia es una declaración interna y el reconocimiento de beligerancia es un acto unilateral que va hacia afuera, ¿verdad? Por el principio de no intervención. Muy bien, Pablo González. Claro, es interna para que los ciudadanos de ese Estado no se alíen, como quien dice,
con ese Ahí movimiento está, de o no insurgencia. ayuden, o no, violando el principio de no intervención. Muy bien. Bueno, lo que les decía que me interesa la Corte Penal, cuáles son el ámbito de aplicación en cuanto a los crímenes que están en su jurisdicción, cuáles son el elemento dolo que señalamos en cada uno de los crímenes, qué diferencia había con los tribunales, por ejemplo, que se establecieron para Ruanda y para la ex Yugoslavia, que establecimos unas cuantas, cuáles son los principios que rigen la actividad del Tribunal de Roma, qué pasa con la obediencia debida, qué pasa con las jurisdicciones especiales, por ejemplo la militar, la diplomática, si rige o no rige, qué pasa con la jerarquía de los posibles imputados o requeridos por la Corte Penal Internacional, si hay alguna excepción. ¿Qué pasa con las causas, se acuerdan, de exoneración de responsabilidad? Que las estudiamos. ¿Cuándo puede intervenir el Consejo de Seguridad? ¿En qué casos, si puede intervenir el Consejo de Seguridad para pedir que se cancele o que se suspenda o que no se inicie un procedimiento contra uno de las personas que van a ser procesadas? Con respecto a todo esto, ¿dónde se encuentra? ¿Qué diferencia tiene con la Corte Internacional de Justicia? Ahora vamos a concretar aunque sea una o dos de estas preguntas. Le estoy diciendo más o menos qué es lo que me interesa, ¿no? Si establece que los estados deben aprobar leyes de colaboración con la Corte, que nosotros tenemos una ley, que igual no entramos mucho en la ley, pero que es la 18.026, ¿verdad?, de cooperación con la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene con los tribunales que se establecieron para Ruanda y Yugoslavia el Tribunal de Roma? Que se encuentra en La Haya, ¿verdad? El Tribunal del Estatuto de Roma, que se encuentra en La Haya, Países Bajos. Específicamente para esos y dijimos que podían no haber sido imparciales. Eran ad hoc. Bueno, porque quedaba seguridad por su integración, el veto, etcétera, etcétera, podía, como dijo muy bien, Marisa, te veo callada, Marisa. Estoy escuchando. Bueno, el Tribunal de Roma es creado por tratado, un tratado abierto, de carácter universal, que no se establece por el Consejo de Seguridad, sino por un tratado, que no es ad hoc, como los otros tribunales de Ruanda. Eso no quiere decir que no fueron valiosos la asistencia de los tribunales para Ruanda y la Yugoslavia, porque no había nada, ¿verdad? Bien, y los principios que se extrapolan de los derechos internos al derecho internacional, principios de derecho penal, que hablamos. ¿Qué es el principio de la complementariedad? Podría ser una pregunta. Por ejemplo, el principio de complementariedad supone que, le voy a poner un ejemplo, ¿no?, de múltiple opción. El principio de complementariedad establecido en el Tribunal de Roma, en el Estatuto de Roma, supone A, que el individuo debe ser juzgado primero por los tribunales internacionales. Disculpe, profe, pero ¿llegamos a dar ese principio? Yo lo estaba buscando. acá en Ay, los obvio apuntes que y lo no. dimos. Estoy muy segura. No dudo de usted, entonces. Es falso, primero tiene que ser por los internos, ¿no? Si se Muy niega. bien, muy bien. Ese es el principio de complementariedad. Bueno, le pongo otra opción. El principio de complementariedad supone,
Bueno, es eso lo que dijo Marisa, ¿verdad? Pero digo, el principio de complementariedad supone aplicación de normas especiales a los requeridos por la Corte Penal Internacional. Aplicación de... No, bueno, no sé, ya sabemos lo que es. Ya sabemos lo que es, todo lo demás no es. Bien, los otros principios generales del derecho que pasan al derecho internacional, como no hay pena sin ley que lo establezca, no hay delito sin ley que lo establezca, lo de la edad del imputado, que no puede haber sido menor de 18 años, la irretroactividad de la ley penal, salvo los delitos de ejecución continuada, que se siguen cometiendo en el momento, ¿verdad? Por ejemplo, la desaparición forzada de personas, la imprescriptibilidad de estos crímenes, a ver qué otra cosa. Bueno, lo de la obediencia debida, sí, que en el Tratado de Roma tiene excepciones y en nuestra ley no. En nuestra ley, aunque no lo dimos, pero lo dije en clase, en nuestra ley no hay excepciones. Ah, Jennifer, perdón, yo pensé que era Marisa que había hablado. Bueno, las causas de exclusión de responsabilidad, ¿se acuerdan que estaban en el artículo? No me acuerdo, 78, no me acuerdo el número. Si es casuístico ese artículo, si es casuístico, es decir, si se agota en sí mismo o el tribunal puede establecer otras causas de exclusión de responsabilidad, dónde se cumplen las penas, qué penas se establecen en el Tribunal de Roma. Si yo le pongo, en el Estatuto de Roma se establece la pena de muerte. ¿Qué me ponen? Correcto. ¿Pena de muerte? Es falso. 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 Si le digo, en el Estatuto de Roma se establece la cadena perpetua para ciertos casos. Correcto. Correcto. Si les digo, en el Estatuto de Roma pueden tomarse audiencias en los países que son parte del mismo, audiencia de testigos o audiencia de víctimas, declaraciones de víctimas. Verdadero. Verdadero. Si yo digo, en el Uruguay puede crearse una sala del tribunal para tomar declaraciones de testigos. Verdadero. Verdadero. Si le digo, el Uruguay debe cooperar con el Tribunal de Roma. Verdadero. Verdadero. Si le digo, el artículo, esto es lo que les dije, esto sí les dije de la ley 18.026, que además está bueno que lo sepan porque yo lo dije y lo repetí. La ley 18.026 de septiembre del 2006 modifica, ¿qué es lo que modificaba? El Código Penal. El Código Penal, ¿qué artículo? ¿Qué artículo 2? Artículo segundo. Muy bien, Diego. Artículo 2. ¿En qué sentido, Diego? Es lo que refiere a la clasificación de delitos que antiguamente eran faltas y delitos y ahora en falta delitos y crímenes. Muy de acuerdo bien. al Estatuto de Roma son los crímenes. Claro, que incluye, lo que pasa es que como había algunos vacíos en nuestro Código Penal en cuanto a la tipificación de muchos artículos, de muchos delitos, que faltaban, entonces no se puede cumplir con el principio de complementariedad, porque si hay que juzgar primero en el Estado para después pasar a la vía internacional, y si faltan si faltan los delitos dentro del Estado, en el Código Penal, entonces ¿cómo se hace? Bueno, entonces se reformó el Código Penal, el artículo 2, y se introdujo todos los crímenes establecidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces se terminó el problema.
No hay vacío en cuanto... Ahora está sucediendo, yo no sé si alguno de ustedes fue a la charla que yo los invité el otro día de la doctora, de la directora de Derechos Humanitarios Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no sé si alguno vino a mi clase de humanitario, porque justo se está llevando a cabo en Naciones Unidas la presentación de los países sobre el estado de las causas de los desaparecidos, esta semana. Profe, a mí personalmente se me complica pila el horario porque justo estoy trabajando. Yo no sé si está la posibilidad de que de repente esas clases que son interesantes como para compartirlas. Yo tengo, ¿sabe que yo tengo la de ayer? La tengo en la nube. Y podría pasarnos el link, así la podemos ver de repente en cualquier momento. Porque la de la doctora Sanders, no sé, yo la grabé en principio, pero no me lo grabó la facultad, no sé, rarísimo. No sé, yo la grabé y voy a ver cómo la puedo sacar de acá al teléfono. Capaz que puede pasar el link a Eneva y nosotros desde allí podemos acceder. Desde el link. Porque la clase de ayer, que yo los invité también sobre misiones de paz y derecho humanitario, ¿se acuerdan que los invitamos? La tengo en la nube, o sea que se los puedo pasar. Porque está bueno, está muy buena, estuvo por la asesora es compañera de la cátedra también, una asesora de Naciones Unidas, perdón, asesora de la Escuela de Operaciones de Paz y profesora de la Escuela de Operaciones de Paz. Bien, bueno, ahora no sé qué más les podía preguntar. Ah, bueno, eso es importantísimo. La modificación del artículo 2 es muy importante. Si yo les digo, por ejemplo, no va a ser la pregunta, obviamente, ¿no? Pero para ejercitarlos. Yo les digo, por ejemplo, la ley 18.026, que aunque no la dimos así in totum, pero ya lo sabemos porque lo dimos en la clase, modificó la ley, bueno, si digo modificó el Código Penal, me van a poner correcto, ¿verdad? La ley 18.026 cubrió los vacíos que había en nuestro Código Penal sobre si la constancia del parcial se solicita por EVA. Ya Patricia me había pasado una cantidad de nombres y de los trabajos de ustedes. Si queda alguno, después nos pasan por EVA. Porque yo pregunté hoy en Bedelía, ayer en Bedelía. No hay que conectarse a Zoom en el parcial. Bueno, bueno, creo que más o menos está todo. Bueno, Fabián, me alegro. Fue la verdad que unos cuantos temas en poco tiempo, pero gracias, Claudia. Bueno, Kelly. Entonces, la escala que está en EVA, a ver, Federico, la escala. Sí, esa es la escala que había pasado la cátedra. Ah, está, perfecto. La misma el año pasado, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y alguna otra cosa sobre la prueba en sí misma? Ah, que va a ser a las 21 horas. Sí. Y lo otro que habían consultado y que también tenemos la duda es si una vez terminado el examen sale la nota automáticamente. Sí. No sé. Sí. ¿Sale? Sí, Sí, a sale. los 15 minutos. Ah, perfecto. Perfecto, Después gracias. van a tener 60 minutos y 2 o 3 minutitos más por las dudas. Después de eso sí le sale. Ya. Me están preguntando dónde está Ramiro. A ver si se los está muestro. Ramiro? Se retiró de la A ver clase si se los hoy. muestro. ¿Lo Hola, ven? Ramiro. Acá, aprendiendo Derecho Internacional. Bien. Hoy quiere faltar, me parece. ¿Eh? Hoy quiere faltar, ¿no? No está por ahí caminando el arriba de usted.
No, pero está así, está abajo de mi brazo, del brazo que tengo el teléfono. Y bueno, yo les deseo que les vaya muy lindo. Anda de vago, pobrecito. Bueno, les deseo que les vaya muy lindo. Yo creo que no van a tener problemas. Y si tienen problemas, los subiremos en el segundo parcial. Los remontaremos en el segundo parcial. Y los trabajos complementan, ¿no? Para la nota final. Los trabajos complementan. Ah. Por eso yo les digo, no sustituyen, pero complementan. Y aparte, en caso de indubio por estudiante, obviamente si hay trabajos, y los grupos. ¿Cómo estamos con los grupos, Fede? Los grupos mandamos por un Excel, como pedían, con los números integrantes. Sí, Pero ya tenemos que están armar elegidos los las temas. clases. ¿Eh? No, tenemos que darles las... ¿No tienen los temas? No, tenemos que hacerlo. Ah, bueno. ¿ya? No todos los Ahora, grupos pasaron. durante la semana de receso les pasamos los temas. ¿Les parece? Habían grupos que ya habían elegido, creo, algún tema. Ah, bueno, entonces, los que ya eligieron tema, la primera semana después del receso, hacemos el lunes no, pero el miércoles hacemos un grupo, además de la clase, ¿no? No había plazo para ello. Tienen que pasarle los datos a Federico. En el EVA está cargado, o estaba cargado. Ahora En el miro EVA. si no está. Está. Bueno, buenas noches. Me voy a enderezar porque Ramiro no me deja ni moverme. No me deja ni moverme. Y no, porque ya se acomodó para dormir, profe. Ya se acomodó, sí. Sí. Bueno, nos vemos después del receso. Sí. Gracias, Igual en profe. el receso, ustedes sigan mandando los grupos, y yo les digo, los que tienen ya algún grupo armado lo comunica a Federico y lo da el miércoles después del receso. El primer grupo. Y Pero nosotros tan le pronto, pasamos profe. a los... ¿Qué? ¿Tan pronto después, el miércoles después del receso? Y bueno, pero ya estamos en octubre casi. Lo que Claro, pasa es que digo pienso porque- que hay personas que están rindiendo exámenes Claro, en esa hay gente que semana. no- Ah, bueno, entonces después, entonces cuando empecemos octubre. Ahí va. Creo que va a ser mejor para que todos tengan por lo menos los plazos de El miércoles preparar. 5 de octubre no, porque es fecha patria. Ok. ¿No, Federico? Pero el miércoles se corre, profe, para el 10. Miércoles 5 es fecha patria. Ah, no. Es su cumpleaños. ¿A quién dijo? ¿Quién dijo eso? Yo, Marisa. profe. ¡Ay, qué perceptiva! ¡Qué perceptiva, Marisa! Yo no sé, pero a los del libro nos encanta decir cuando cumplimos años y todo lo que significa el cumpleaños. ¿Vos desde cuándo sos, Ana? ¿De? ¿Quién? Ah, Matón. Yo no los veo todos porque estoy con el teléfono. Bueno. Bueno, No sé, no- ¿cómo su cumple el 5 de octubre, profe? Sí. Fantástico. Ay, se me apagó, se me terminó la batería. Esperen un poquito. Bueno. Igual ya terminamos, ¿no? Sí, ya creo que terminamos la clase, hablando y celebrando cumpleaños. Bueno, no sé si me escuchan, buenas noches. Sí, la escuchamos. Bueno, buenas noches. Buenas y noches. después del receso. Que lo tengan en cuenta, Buenas yo cumplo el noches. 5 de enero. Ok. Yo cumplo el Bueno. 29 de diciembre, profe. Antes No, que... ¿en Capricorniana. serio, Patricia? Sí, yo bueno. cumplo el mismo día que vos. ¿En El serio? 23 de Yo diciembre. cumplo el 29 de febrero.
Ah, pero festejamos todos juntos. Y sí, por supuesto. Y Hacemos- festejamos A 4 años. A ver, ¿quién cumple? María Verónica, el viernes. Hoy es mi cumple, mirá, Vanessa Sagasti. Feliz cumple, Vané. Bueno, Bueno, es ahí la que fiesta. pasen bien, Chao, gracias. fenomenal. ¿Está? Bárbaro, gracias. Chao, suerte el viernes. Sí, suerte, que les vaya Gracias, lindo. Les profe, vaya... gracias. Gracias, buenas noches. Chao, chao.